Ahora bien, ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales de tipo Bernoulli. Esta ecuación diferencial son de la forma diferencial de y de x más p de x por y igual a q de x y a la n. En esta forma se puede notar este factor y a la n. ¿Qué significa este factor y a la n? Que esto no es una ecuación lineal, es una ecuación no lineal. Este y a la n hace que esta ecuación se convierta en una ecuación no lineal. El método anterior que estudiamos, que era ecuaciones diferenciales lineales, resuelve el tipo de ecuación diferencial lineal. Para las ecuaciones no lineales no tenemos ningún método directo para resolución. ¿Qué es el método o qué método vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un cambio de variable que linealice la ecuación diferencial número 1 para poder aplicar el método anterior. Entonces, procedemos con lo que es la definición de la ecuación diferencial de Bernoulli. Si n igual a 1 o n igual a 0, la ecuación diferencial 1 se transforma en una lineal de primer orden. Si este valor es 1 o 0, pues ya procedemos lo que es el algoritmo de ecuaciones diferenciales lineales. O, como dice aquí, se procede a resolver por el método de factor integrante de ecuaciones lineales, visto en el caso anterior. Para el caso contrario, es decir, donde la ecuación pertenece a Bernoulli, se procede de la siguiente manera. Primer paso. Luego que tengamos la ecuación escrita en esta forma estándar, se procede a dividir la ecuación 1 por el factor y a la n, es decir, el 1 que está aquí lo dividimos entre y a la n, p de x que está aquí lo dividimos entre y a la n, o el valor de y a la n lo dividimos entre y a la n y nos queda 1. Por esta razón, q de x aquí aparece sola. Luego, al simplificar, nos queda este y a la n, le aplicamos la inversa y nos queda y a la menos n más p de x. 1 menos n, nos queda y de 1 menos n por q de x. Entonces, hacer el cambio de variable siguiente. Esto es una fórmula. Z es igual a menos n más 1. Es este valor que tenemos aquí, pero podemos aplicar directamente como una fórmula. Z es igual a y menos n más 1. Como ya sabemos, luego de aplicar un cambio de variables, se procede a hallar su diferencial. Hallamos el diferencial de z con respecto a x. Es decir, derivamos esta potencia. Bajamos en la potencia de y. A y le restamos 1. 1 menos 1 da 0 y nos queda menos y. Como y es una función desconocida, hallamos su diferencial. Diferencial de y de x. Luego procedemos al cambio de z y del diferencial y el nuevo diferencial. Ok. Vemos que z es igual a este valor que está aquí. Y este diferencial y a la menos n de y de x lo tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Despejamos de aquí ese valor. Y vemos que es este. 1 entre menos 1 más n diferencial de z de x. Que es este valor dividiendo para acá. Y nos quedaría y a la menos n de y de z. Más p de x por z. Que es este valor que tenemos aquí, que es el cambio de variable. Igual a q de x. Luego que tenemos esta ecuación de esta forma, la llevamos a la forma estándar lineal, es decir, nos estorba este valor. ¿Qué hacemos? Multiplicamos toda la ecuación por este número que tenemos aquí, por este factor, que es menos n más 1. ¿Para qué? Para que se convierta en una ecuación lineal, para poder aplicar el algoritmo de factor integrante. Al multiplicar aquí menos 1 más n, esto se convierte en un 1, más menos 1 más n, p de xz, es igual menos 1 más n, q de x. Y nos queda una ecuación diferencial lineal para resolverla por el algoritmo visto anterior. Ok, vamos a ver el ejemplo 1, cómo aplicar el algoritmo de ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Que tenemos aquí una ecuación diferencial de Bernoulli. Primero, vemos la ecuación de su forma estándar. ¿Cómo es la ecuación estándar de Bernoulli? Tenemos un 1 aquí,
un P de X por Y es igual a Q de X por Y a la N. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es obtener un 1 aquí en el diferencial de Y de X. Procedemos en el ejemplo. Como tenemos aquí este factor 2XY, dividimos toda la ecuación por este valor. Entonces, sería 4x al cuadrado entre 2yx nos queda 2x entre y más 3y entre 2xy nos quedaría 3y entre 2x. Y escribimos la ecuación diferencial en la forma de Bernoulli. Vemos que la ecuación de Bernoulli nos dice que es el diferencial más la variable y por la función por una q por y a la n. Llevamos esta forma estándar al ejemplo. Vemos diferencial de y de x. Esta y, que es la que nos interesa tener del lado de la igualdad, como está sumando, pasaría a restar. Igual a 2x entre y. A esta y le aplicamos la inversa y nos queda y a la menos 1. Y vemos que la ecuación diferencial es una ecuación de Bernoulli con n igual a menos 1. Recordemos algo, que la única condición es que el valor de n tiene que ser diferente de 0 y de 1 para poder ser ecuación de Bernoulli. Reescribimos nuestra ecuación y la tenemos de esta forma. La ecuación de Bernoulli. El primer paso de la ecuación de Bernoulli es dividir toda la ecuación por este factor, es decir, y a la menos 1. 1 entre y a la menos 1, 1 entre y a la menos 1 y a la menos 1 entre y a la menos 1. Y resolvemos este y a la menos 1 con esta y a la menos 1, se simplifica y nos queda 3y 2x. Si este menos 1 le pasamos la inversa, quedaría la 1. Y por y nos quedaría y al cuadrado. ¿Okay? Y a la menos 1 pasaría a la inversa arriba y nos quedaría por y. Entonces, hacer el cambio de variables según la formulita que vimos en el algoritmo, y igual a menos n más 1. Como n vale menos 1, menos con menos da más, 1 más 1, y igual a 2. Este es nuestro cambio de variable. Noten algo, que este cambio de variable calculado por esta fórmula no es lo mismo que este valor que tenemos aquí. Z igual a y cuadrado es este valor que tenemos aquí. Esto es una señal de que estamos aplicando el algoritmo correctamente. Hallamos su diferencial de y de z es igual 2y. Le damos la potencia, sería 2y, por la función interna que sería de y de x. Vemos que nuestra ecuación original tiene y de x. Esta y de x lo obtenemos de este valor, y de x, despejamos el 2 que está multiplicando, pasar a dividir y nos quedaría de esta forma. Y diferencial de x es igual a dz de x por 1/2. Sustituimos el nuevo cambio con el diferencial. Y de x que tenemos aquí, ¿cuánto vale? 1/2 de y de z menos 3/2 de x por, ¿cuánto vale y cuadrado? Vale z, lo tenemos aquí igual a 2x. Como sabemos que esta ecuación ahora es lineal, entonces la ecuación lineal nos dice que aquí tiene que haber un 1. ¿Qué hacemos? Multiplicamos toda la ecuación por 2. Al multiplicarlas por 2 nos queda 2 por 2, perdón, 2 entre 2 es igual a 1. 2 entre 2 se nos simplifica y nos quedan 3x nada más. Es igual 2 por 2, 4. Multiplicamos 2 en cada uno de los términos. Entonces ya esto se nos convierte en una ecuación lineal de primer orden, que se puede resolver por el método de factor integrante. Nos da una ecuación lineal que podemos resolver por el método de factor integrante. Es decir, P de X, ¿cuánto vale? P de X es todo lo que acompaña, en este caso, a la variable Z, que es nuestra nueva variable. 3 entre X, recuerda que la forma estándar es más, aquí tenemos este menos, lo abarca P de X. Q de X es todo lo que está después de la igualdad, que es este valor que tenemos aquí. Calculamos el factor integrante. El factor integrante, recuerden que está dado por esta fórmula, que es mu de x es igual a la exponencial de la integral de p de x diferencial de x. Tenemos aquí nuestro factor integrante.
Sacamos este 3 factor fuera de la integral y nos queda de x, diferencial de x entre x, que es igual al logaritmo de x. Le antepone este menos 3 pasa a la potencia de x, el logaritmo se va con la exponencial y nos queda x a la menos 3. Luego multiplicamos el factor integrante por toda la ecuación en su forma estándar, es decir, x a la menos 3 diferencial de z de x menos x a la menos 3 por este valor que tenemos aquí, z es igual a x a la menos 3 por 4x. Simplificando, este x pasa con potencia negativa, nos quedaría menos 3 con menos 1, nos da menos 4, sería 3x a la menos 4z. X a la menos 3 de y de z de x es igual, menos 3 con 1 nos da x a la menos 2. Recordando que esta ecuación, o todo esto que está ante la igualdad, no es más que un producto de estas dos funciones, la variable z por el factor integrante. Si lo quieren verificar, pueden sacar el producto de esta derivada. Es decir, la derivada del primero, que es z, de z de x, que es x a la menos 3, es este valor que tenemos aquí, más z sin derivar por la derivada de x menos 3, que baja al menos 3, y al menos 3 le resto 1, menos 4. Es decir, el algoritmo se está cumpliendo. Es igual a 4 de x a la menos 2. Este de x que está dividiendo pasaría a multiplicar. Aplicando la integración en ambos lados nos queda z, x a la menos 3, y ya sabemos que esto se resuelve porque esto es un diferencial, nos da z por x a la menos 3 es igual a 4, la integral de x a la menos 2, diferencial de x. Esta integral de potencia se resuelve sumando 1 en la potencia. Menos 2 más 1 nos da menos 1, menos 1 en el denominador que nos da negativo la función, más c. Z es igual, lo vamos a despejar. Esto que está multiplicando pasará a dividir cada uno de los términos, x a la menos 1 y c. Esto es, resolviendo, x a la menos 3 pasa a potencia positiva, sería 4, perdón, sería 3 menos 1 más 3, sería x al cuadrado. Este menos 3 pasa con potencia positiva, quedaría x a las 3. Como nuestro problema original es respecto a x y a y, aquí tenemos z, tenemos que devolver el cambio. ¿Cuánto vale z? Y al cuadrado. Devolvemos nuestro cambio. Y despejamos a y, en este caso que es sencillo. Aplicamos raíz cuadrada de ambos lados y nos queda la solución general de nuestra ecuación diferencial de tipo de Bernoulli. ¿Ok? Vamos a seguir aplicando ese algoritmo al siguiente ejemplo. Tenemos 6x al cuadrado de y menos y por y al cubo más x diferencial de x igual a 0. Como vemos, esta ecuación diferencial está escrita en diferenciales, no tenemos su derivada directa. Tenemos que llevarla a su forma estándar. ¿Qué es esto? Multiplicamos, primero resolvemos esto que tenemos aquí. Y lo multiplicamos por y al cubo, nos da y a la 4 más x por y diferencial de x es igual a 0. Este término que está restando lo pasaríamos a sumar. Para este lado de acá, el diferencial de x que está multiplicando lo pasaremos a dividir al diferencial de y. Y nos queda 6x al cuadrado diferencial de y de x. Como esto estaba restando, pasaría para acá sumando y x o y por x nos queda positivo. Al devolverlo ante la igualdad nos quedaría negativo, menos y por x. Y por y al cubo nos queda y a la 4 o 2y a la 4. Entonces, vemos que esta ecuación diferencial es de Bernoulli con n igual a 4. Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar un 1 en el diferencial de y de x. ¿Qué hacemos? Dividimos toda la ecuación entre 6x al cuadrado. Es decir, 6x al cuadrado entre 6x al cuadrado es igual a 1. 6x al cuadrado entre yx, una x se va con esta x, nos queda 6x por y, o menos 1 entre 6x por y. 2y a la 4 entre 6x al cuadrado, 2
6 es igual a 3 por 2. El 2 con el 2 se va y nos queda entre 3. Entonces, allí comenzamos a aplicar el método de linealización. Es decir, hacer los cambios de variables. Ya esto es una ecuación de Bernoulli con y a la n, es decir, n vale 4. Entonces, el primer paso que es dividir toda la ecuación entre el factor y a la n, es decir, 1 entre y a la 4, 6, perdón, 1 entre, o y entre y a la 4, y a la 4 entre y a la 4. Y nos queda, aplicando las inversas, y a la menos 4, diferencial de y de x, menos 6 entre x, una y con una y nos queda, aplicando la inversa, nos queda y a la menos 3, y a la 4 con y a la 4, se nos simplifica y nos queda 3x al cuadrado. Hacer el siguiente cambio de variable. Utilizamos la fórmula para el cambio de variable. Z es igual a y menos n más 1. ¿Cuánto vale n? 4. Menos 4 más 1 es igual a y a la menos 3. Luego de que obtenemos el cambio, verificamos. Este cambio, que lo hicimos por esta fórmula, nos da este factor. Es decir, el algoritmo está procediendo de manera correcta. Su diferencial está dado por, hallamos la derivada de este factor. La derivada de z es igual, de z de x es igual a este menos 3, lo bajamos, y le restamos menos 1 a menos 3. Menos 1 con menos 3 da menos 4, y bajamos al menos 3. Por la derivada de y, como una función desconocida, de y de x. ¿Ok? Entonces, vemos la ecuación diferencial y al darnos cuenta de que y menos 4 por diferencial de x lo tenemos aquí, lo que hacemos es despejarlo. Y menos 4 por diferencial de y de x, este menos 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Es decir, ahora nos queda menos 1/3 de z de x igual a y a la menos 4 diferencial de x, que es este valor que tenemos aquí. Sustituimos el cambio de variable y el nuevo diferencial y nos queda, ¿cuánto vale y a la menos 4 de y de x? Es menos 1/3 de z de x, menos 1/3 de z de x, menos 1 entre 6x por, ¿cuánto vale y a la menos x? Vale z, es igual a 1 entre 3x al cuadrado. Entonces, vemos que esta es una ecuación lineal. Para aplicarla por el factor integrante tenemos que colocar un 1 aquí, o debe existir un 1 aquí. Para ello multiplicamos toda la ecuación por menos 3. Menos 3 entre 3, o por este menos nos daría un 1. Menos con menos da más, 3 entre 6, que es igual a un medio, es igual menos 3 entre 3, nos quedaría menos 1. Nos queda ahora una ecuación diferencial lineal de primer orden que se puede resolver por el algoritmo de factor integrante. Nos da una ecuación diferencial que podemos resolver por el método de factor integrante. Esto es, ¿cuánto vale P de X? P de X es todo lo que acompaña a la variable Z, que en este caso es la ecuación lineal. Es 1 entre 2X. Q de X, ¿quién es? Es todo lo que está después de la igualdad. Es menos 1 entre X al cuadrado. Calculamos el factor integrante que está dando por la exponencial de la integral de P de X, que es 1 de un medio de X. Al resolver, o al sustituir cuánto vale P, sacamos un medio fuera de la integral de X entre X es igual al logaritmo de X. Este un medio que está multiplicando pasaría a potencia de X, nos quedaría E al logaritmo de X a la un medio. El logaritmo con exponencial se nos simplifica y nos queda X a la un medio, que es lo mismo que raíz de X. Entonces, luego multiplicamos la ecuación en su forma estándar por el factor integrante. Es decir, raíz de x, diferencial de z de x, más raíz de x por 1 entre 2x, z, es igual a menos, que este menos que está aquí, raíz de x por 1 entre un medio. Al simplificar los términos semejantes, es decir, este x a la un medio por este x, nos quedaría x a la un medio, este x cuadrado por x a la un medio, nos quedaría x a las 3 medios. Aplicamos el siguiente paso del algoritmo de ecuaciones diferenciales lineales, es decir, este factor que está ante la igualdad no es más que
el diferencial de z por el factor integrante entre el diferencial de x, que es igual a menos x a las 3 medios. Recuerden que esto es una forma ya establecida, pero ya hemos visto y comprobado que es igual a este valor que tenemos aquí. Si ustedes lo quieren verificar, resuelven este producto de esta derivada y debe darle esto que tenemos aquí. Entonces, este diferencial de x que está dividiendo pasaría a multiplicar. Es decir, nos queda de esta forma, aplicando integrales a ambos lados. Sabemos que esto es un diferencial, que es lo mismo que z raíz de x, es igual a la integral de x, 3 medios de x. Resolvemos la integral de la potencia, al 3 medios le sumamos un 1 y nos da un medio. Este un medio lo pasamos a dividir, que es lo mismo que aplicar la inversa, nos da menos 2. Esta raíz de x que está multiplicando pasaría a dividir a los dos términos, tanto a x como a la constante. Luego, devolviendo el cambio a variables originales x y y, nos queda que z es igual a y a la menos 3. Devolvemos nuestros términos. Como queremos simplificar este factor negativo, aplicamos inversa. Aplicamos inversa aquí y nos queda y a la 3. Al aplicar la inversa, lo que hacemos es lo que está en el denominador pasa al numerador y lo que está en el numerador pasa al denominador. Aplicando la inversa nos queda aquí. Si queremos resolver a y, lo que hacemos es aplicar raíz cúbica en ambos lados y tenemos a y despejado. Bueno, luego de haber visto estos dos ejemplos, cómo se aplica el algoritmo de ecuaciones de Bernoulli, aquí tenemos un listado de ejercicios donde está de más de decirle que al resolverlo tenemos un camino recorrido para la solución del examen. Bueno, espero que le haya servido la explicación de cómo resolver ecuaciones diferenciales de Bernoulli y cualquier duda la pueden hacer por este medio, por Saya y por el grupo de WhatsApp.